20 de enero de 1972. Una desconsolada madre llevaba a su hijo al hospital Ellis. Joseph, de 2 años, parecía sufrir una parada respiratoria. Los doctores lograron reanimarlo y le dijeron a su madre que se marcharan a casa. Horas después, la mujer regresaba con su niño en brazos. El pequeño estaba muerto. A simple vista, parecía haber sufrido una muerte súbita. Lo asombroso de esta historia es que aquella madre, la norteamericana Mary Beth Tinning, llevó al mismo hospital a otros 6 hijos biológicos y a uno adoptado. Unos llegaron inconscientes, con falta de oxígeno, y fallecieron después. Otros, directamente, ingresaron ya cadáver. Ella fue conocida como la madre asesina. La historia de Mary Beth Tinning causó una enorme conmoción en la sociedad norteamericana de los 80. Su difícil infancia le produjo una carencia de afecto que ya adulta la empujó a matar a sus propios hijos. Lo que pretendía era sentirse amparada por sus familiares y amigos. Sufría lo que psicólogos y psiquiatras llaman el síndrome de Munchausen por poder. Una enfermedad mental que lleva a quien la sufre a provocar lesiones de manera discreta en las víctimas para luego socorrerlas. Aunque Mary Beth Tinning fue condenada a 20 años de cárcel en 1987, hoy, casi 3 décadas después, sigue en prisión. Está considerada una persona peligrosa para la sociedad. Sus palabras durante el juicio no pueden ser más reveladoras. Maté a mis hijos con una almohada, porque no soy una buena madre. Los que somos padres sabemos la angustia que se siente cuando un hijo sufre. Por eso nos cuesta entender que existan padres o madres que han matado a sus propios hijos, además con una asombrosa sangre fría. José Manuel, buenas noches. Buenas noches, Adolfo. Este es el caso que vamos a conocer esta noche, el de Mary Beth Tinning. Se le conocía como la madre asesina, ¿verdad? La madre asesina, desde luego una mujer con el suficiente desajuste mental como para engendrar a hijos a los que luego mataba. Y el motivo es increíble. Con cada muerte por supuesto accidental a ojos de terceros, Mary Beth se convertía en el centro de atención, en una mujer arropada por amigos y por familiares. Pues parece que le gustó tanto la primera experiencia que decidió repetirla. Sabemos de los primeros años de Mary Beth Tinning que nació en Nueva York, ¿verdad? Efectivamente, ella nació en Duanesburg, en el estado de Nueva York, el 11 de septiembre de 1942. Su madre, Mary, era ama de casa y su padre, Alton Roe, trabajaba como analista de sistemas en la General Electric, una empresa que estaba ubicada bastante lejos de casa. Desde pequeña, ella no solo tuvo que soportar las largas ausencias de su padre, sino también su desprecio. Él nunca la maltrató, pero Alton jamás se preocupó por ella ni le prestó atención. Pero hay más elementos que podemos ir sumando. A pesar de que en la escuela fue una buena alumna y que intentó hacer amistad con sus compañeros, los demás niños, no sabemos por qué, solían burlarse de ella y la mantenían apartada. Así que de esa forma creció con una enorme carencia de afecto. Por esos problemas que le afectaron a nivel psicológico, Mary Beth Tinning tuvo que dejar el instituto. Pero ella quería estudiar y por eso trabajó en distintos empleos hasta que consiguió el dinero suficiente como para poder estudiar auxiliar de enfermería. Esa titulación le permitió comenzar a trabajar en el hospital Ellis, en el estado de Nueva York.
Es por esas fechas, José Manuel, cuando Meribeth se casa, ¿no? Sí, en 1963 había conocido a un hombre llamado Joe Tinning y parece que la relación funcionó. 2 años después, en 1965, la pareja contrajo matrimonio. Al año siguiente nació la primera hija, Bárbara, y en 1970 vino al mundo Joseph. El problema llegó a finales de 1971, cuando Meribeth dio a luz a la niña Jennifer. La criatura nació enferma y los médicos no permitieron siquiera que se la llevaran a casa. Aún así, a los 2 meses falleció en el mismo hospital, víctima al parecer de una meningitis. Bueno, quedó claro que en esta muerte no hubo nada más, que fue la enfermedad de la pequeña, ¿no? Hombre, los especialistas al menos creen que no, que es el único caso de muerte natural relacionado con nuestra protagonista. Al igual que también parecía natural el sufrimiento de Joy, de Meribeth. Y aquí comenzó la oleada de cariño, la oleada de apoyo que recibió aquella madre rota por el dolor. Ya en el funeral y después en su casa, la mujer comenzó a ser atendida como nunca lo había sido hasta entonces. Aunque al principio se sintió algo incómoda por no saber enfrentarse a tanto afecto, pronto se aferró a él, a ese afecto, como si fuera una tabla de náufrago. Apenas 3 semanas después, el 20 de enero de 1972, otra tragedia se cebó con aquel desconsolado matrimonio. Su hijo Joseph, de 2 años, cayó gravemente enfermo. ¿Cuál fue el diagnóstico en esta ocasión? Pues este niño lo llevaron al mismo hospital en el que trabajaba su madre. Los médicos vieron que no respiraba bien, que sufría alguna especie de ataque, pero al rato se recuperó y tras unas horas en observación lo enviaron a casa, simplemente con la advertencia de que lo tuvieran vigilado por si recaía. Apenas unas horas después, Meribeth y Joe regresaron al hospital con el niño, pero ya en peor estado, tanto que falleció a los pocos minutos de ingresar. La madre contó que, aunque lo había estado observando en casa constantemente, la última vez que se acercó a él, le vio el rostro azulado y decidió llevarlo a urgencias. José, lo realmente asombroso es que la historia se repite el 2 de marzo de aquel mismo año, 1972. Hablamos de menos de 2 meses después. Efectivamente, 6 semanas después de la tragedia anterior. En este caso se trataba de la hija que les quedaba, Bárbara, una chica de 4 años, y las características fueron sospechosamente similares. La niña presentaba también síntomas de asfixia y, como los médicos tenían miedo de que ocurriera lo mismo que con Joseph, le pidieron a Meribeth que dejara allí a la niña durante toda aquella noche. Pero la madre parece que se negó y se la llevó a casa. Pues bien, al día siguiente, el matrimonio regresó al hospital con Bárbara al borde de la muerte. De hecho, ingresó inconsciente y falleció poco después. La única conclusión a la que pudieron llegar los doctores es que la niña había podido sufrir un síndrome infantil que en ocasiones termina en coma, una especie de muerte súbita. Aunque a los médicos les pareció llamativo que los 3 hijos de una de sus empleadas fallecieran en tan poco tiempo, no se plantearon la posibilidad del asesinato. Y de nuevo, Meribeth se vio rodeada de todo tipo de muestras de cariño. Al año siguiente, nuestra protagonista vuelve a quedar embarazada. Esto fue a principios del 73. Efectivamente, y ese nacimiento se produjo a finales de octubre. A ese niño lo llamaron Timothy, pero la felicidad que su nacimiento causó entre familiares y amigos, digamos que por compensar el dolor de aquel matrimonio que había perdido a 3 hijos, esa felicidad duró poco. El 10 de diciembre, Meribeth regresó al Hospital Ellis con Timothy en brazos. La madre dijo que se lo había encontrado así, inconsciente tal como iba, en la cuna, pero no estaba inconsciente cuando ingresó, sino muerto. De nuevo los médicos lo atribuyeron a una especie de muerte súbita, pero podemos seguir sumando. Tras quedar nuevamente embarazada, la mujer trajo al mundo a otro niño, ya el 5º, de nombre Nathan, el 30 de marzo de 1975. Es difícil entender que no levantara sospechas, pero el 2 de septiembre ingresó a la criatura ya muerta en el hospital. Dio la coartada de que iba conduciendo el coche cuando, al mirar por el espejo retrovisor, le pareció ver que su hijo no respiraba bien. Pues de nuevo, una vez más, los doctores creyeron
creyeron que todo era fruto de una nueva muerte súbita. Mary Beth Tinning llevó a 7 de sus hijos al hospital, unos misteriosamente al borde de la muerte y otros que ingresaron ya a cadáveres. Sorprende la lenta reacción por parte de los médicos, que no sospecharan que se tratara de asesinatos. Por suerte, eso no es habitual. Existen protocolos muy bien elaborados que se ponen en marcha en cuanto se sospecha que una agresión a un menor se ha intentado enmascarar bajo el maquillaje de una enfermedad. De este asunto vamos a hablar con don Pedro Navarro. Es médico, pediatra, vicepresidente del Colegio de Médicos. Doctor Navarro, buenas noches y bienvenido a COPE. Buenas noches, un placer colaborar con ustedes. Oiga, en primer lugar, ¿es habitual que ocurra este tipo de delitos, es decir, agresiones a niños que se quieren camuflar como una enfermedad o como un accidente? Es frecuente, no es alarmante, pero es frecuente. Y hay una cosa importante, Adolfo, en medicina, que no se diagnostica primero lo que no se sabe, y tampoco se diagnostica lo que uno no piensa, ¿no? Ya. Entonces, claro, esto es algo que no era habitual, y como no era habitual, pues ves a un niño que te trae a la consulta, que digo yo, por una amigdalitis o por cualquier otra cosa, y hay unos signos de alarma que no lo capta, ¿no? Porque está centrado en la causa de la consulta en sí, ¿no? Entonces, cuando ya se pone de moda o se piensa mucho en este tipo de patología, de maltrato, pues entonces el pediatra está muy pendiente de cualquier signo de alarma que puedas captar en el consultorio, pues seguir investigando. Eso quería preguntarle, doctor. ¿Cuáles serían los detalles, apelando a su experiencia, que llevan al médico a sospechar que hay algo más allá de lo aparente? Hombre, los casos límite, por ejemplo, de maltrato físico, cuando hay fractura o hay hematoma, pues evidentemente es la incongruencia de los síntomas y de la forma de realizarse. Es decir, un niño difícilmente, Adolfo, se puede fracturar un fémur, sí, con una caída que te dice que una caída prácticamente de la silla. Los hematomas exactamente igual. Los hematomas no es lo mismo un hematoma de la coloración, ya te va diciendo es una coloración amarillenta o verdosa o roja, pues la cronología. Entonces tú vas viendo un niño con muchos hematomas y en distintos estadios de evolución. Entonces te extraña, ¿no? Pregunta la tipología del hematoma. Ves un hematoma y te das cuenta que, bueno, que tiene pinta como una especie de lazo, ¿no? Te da como si el niño le han golpeado con una cuerda, ¿no? O bien le han dado un palmetazo. Entonces, todos son síntomas y tú le explicas, esto, no, mire usted, el niño es que se cae mucho. Claro, tú eso evidentemente es una historia incongruente, no hay relación entre la forma de producción de la lesión y lo que el niño tiene, ¿no? Entonces, como eso es lo más alarmante, pero también lo que es más frecuente, Adolfo, es los malos tratos por negligencia, que eso es algo que es muy habitual. Es decir, la negligencia más o menos es porque las necesidades básicas del niño no están bien atendidas, ¿no? Y entonces, pues, negligencia, pues, desde el punto de vista emocional, tú a un niño, pues, que ve que el niño no está bien querido, que el niño no está emocionalmente bien tratado, o la negligencia física, es decir, niños que lo ves en la consulta y el niño está sucio, el niño en invierno va con poca ropa, entonces esos son maltratos, le tiene que decir a la madre, pero usted, el niño tiene que estar con más ropa, o el niño tiene que cambiarse de pañal, o la negligencia educativa, por ejemplo, cuando un niño no está escolarizado y lo lleva al colegio, a la consulta, porque te digo, pues por eso, por el catarro, y el niño está continuamente en enseñar clase, pues el médico tiene que decir, este niño no, esto hay que tomar carta en el asunto, ¿no? Doctor, hoy estamos analizando, hemos abierto el expediente de una norteamericana, Mary Beth Tinning, que a finales de los años 70, hasta 6 hijos llegaron a morir. Ella llevaba a los niños al hospital en un punto sin respiración, sin conciencia, en alguna ocasión incluso con algún niño ya cadáver, hasta que los médicos se dieron cuenta de que ella, con una almohada, sufría el síndrome de Munchausen por poder, en el sentido de que ella se ganaba el afecto de los que estaban alrededor por el drama de la muerte de sus hijos. Yo querría preguntarle, ¿se han dado casos de muertes por asfixia provocada que por error se han considerado muertes súbitas? ¿Hay algún diagnóstico para diferenciar entre ambas cosas? Es difícil, ¿no?, que el médico, porque ten en cuenta, Adolfo, que la muerte súbita del lactante es una tipología de muerte que se suele dar en niños menores de
menores de 1 año, ¿no? Solamente en esa edad se suelen dar la muerte súbita del lactante. Se suele dar por la noche, el niño está acostado, la postura del niño, y después la necrosia es una necrosia, la autopsia totalmente limpia, es decir, que no encuentras nada. Entonces, por exclusión, diagnostica una muerte súbita del lactante, ¿no? Cuando ya es asfixia, pues ya hay otra tipología. Entonces la necrosia, tocar a un niño que lo lleves a la Perdón, cuando usted dice la necrosia, ¿de qué está hablando? La autopsia. Correcto. Cualquier muerte de este tipo, tienes que, bueno, por supuesto, a veces si la familia se niega, el juez es el que te tiene que dar autorización, porque tú tienes que saber de que has muerto, ¿no? Entonces ya ahí te puedes encontrar, tú por ejemplo, cuando tienes una asfixia, al faltar oxígeno, la sangre va a los órganos más importantes, como es el corazón, es el cerebro, y parte de esa sangre le ha quitado otra zona. Cuando tú haces esa autopsia te das cuenta que el niño le falta oxígeno, el niño tiene la sangre en cierta zona. Una serie de análisis bioquímicos, de lactato, de acidosis, es decir, unos análisis muy concretos que te puede decir que el niño ha tenido una muerte por asfixia. Es decir, es difícil engañar, de intentar. Lo que ocurre, Adolfo, que claro, si tú, vuelvo otra vez a repetirte eso, no piensas en un maltrato, y otra cosa que este tipo de personas del Munchausen por poderes, que van de distintos hospitales. Ahora, afortunadamente, pues todas las áreas sanitarias están controladas. Usted lleva a un familiar a cualquier parte de España o a cualquier parte de Andalucía y podemos ver si lo han visto en el hospital Carlos Haya o lo han visto en otro hospital, pero a veces tú ves al niño por primera vez, no tienes ni idea, tú no sabes a lo mejor el calvario que está pasando ese niño, ¿no? Con lo cual, el Munchausen, pues, a veces, con anterioridad, que no se pensaba en ello, pues ha podido ocurrir los casos tan agónicos de esta señora, pero ya difícilmente es un niño que llegue a un hospital, hay tal sensibilización a una consulta, un niño con patologías raras, inexplicables, que tú ya no pienses que detrás puede haber ahí la mano de un familiar y te dediques a investigar. Querido doctor Navarro, querido y admirado doctor Navarro, ¿ha tenido usted alguna experiencia profesional de enfrentarse a un niño que por un síntoma u otro usted pudiera deducir que era un niño maltratado? Sí, la verdad que sí, no hasta el punto del maltrato físico, pues el niño con fractura o el niño con zarandeo, pero sobre todo el trato negligente, ¿no? Es decir, el niño lo que es el abandono, ¿no? Niño que se utiliza para la mendicidad, niño que está mal alimentado, pero mal alimentado desde el punto de vista de una negligencia por parte de los padres. Por supuesto, algo que es totalmente, para mí, bueno, por la misma negligencia médica, rehusar medicamentos, rehusar llevarlo al médico y al niño, y le dice, bueno, ¿cómo tarda usted tanto en haber traído al niño con estas características, ¿no? Eso sí es frecuente, ¿no? Entonces, bueno, ya la educación sanitaria que intentamos los pediatras darle a los padres, y sobre todo eso, Adolfo, es importante porque fíjate, ante un padre de eso es bueno que no lo alarme para que no lo pierdas de tu entorno, porque si tú, por ejemplo, dicho vulgarmente, le echas la bronca, pues no aparece más por allí, con lo cual ese niño puede ir a otro y empieza de nuevo, ¿no? Con lo cual lo que debes de hacer es explicarle las cosas con cariño, con cierto tacto, y poco a poco ir reintroduciéndolo. Bueno, porque el niño tiene que escolarizarse, que el niño tiene que ponerse las vacunas, que el niño hay que tener una disciplina, pero no hay que ser excesivamente duro, que el niño debe estar limpio, ese tipo de matices. Y eso desgraciadamente sí lo vemos mucho. Querido doctor, gracias por atenderme a esta hora y permítame que le desee una feliz Navidad. Pues ha sido un placer y no me quiero salir de su antena sin decir algo importante. Dígame, por favor. Adolfo, el maltrato prenatal. Es decir, una embarazada, su prioridad es la gestación sana, ¿no? Entonces, a veces la embarazada pues puede fumar, puede beber, puede llevar una vida un poco alterada, y eso, sin darse cuenta, ya se habla de maltrato prenatal. Ese niño puede nacer con una serie de alteraciones, ¿no? Bajo peso, otras alteraciones. Eso es importante también, y eso es bueno que usted lo sepa y que lo tenga en cuenta, porque hasta ahora no se está hablando de ese maltrato. Maltrato de la mujer embarazada. Aquí queda dicho. Doctor, feliz entrada de año. Gracias por atenderme. Felicidades a usted. Gracias. Adiós.
Volviendo a la historia de la norteamericana Mary Beth Tinning, a pesar de que nadie pensó que tras la muerte de sus hijos hubiera crímenes fríos y calculados, lo que se empezó a comentar es que podían ser fruto de unos genes defectuosos que pasaban de padres a hijos. ¿Qué ocurrió después? Pues ocurrió que la muerte siguió sospechosamente rondando a Mary Beth Tinning. A comienzos de 1978 se produjeron dos acontecimientos importantes. Por un lado, el matrimonio decidió adoptar un hijo y una vez realizado el trámite, Michael, un bebé que vivía en un orfanato, llegaba a la casa familiar en el mes de agosto. Y por otro lado, la mujer había quedado nuevamente embarazada, dando a luz a su hija Mary Frances el 29 de octubre. Y una vez más, en enero de 1979, la madre entró en urgencias del Hospital Ellis con Mary Frances en brazos, medio asfixiada. Por suerte los médicos lograron reanimarla y Mary Beth regresó a casa. Pero pocas semanas después volvió al hospital, ahora con la niña ya muerta, y explicó que la había dejado en la vivienda unos minutos para ir a comprar y que al regresar la había encontrado así. ¿Y tampoco se sospechó en esa ocasión de los padres? Tampoco, ni en esta ocasión ni en la siguiente, porque la mujer quedó de nuevo embarazada y el 19 de noviembre de 1979 nació Jonathan. En marzo, como reviviendo las tragedias anteriores, el matrimonio marchó al hospital con el recién nacido inconsciente. Lo reanimaron y no encontraron una explicación, ni siquiera una anomalía genética, y fue de vuelta a casa. Como era de esperar, a finales de ese mismo mes, la madre volvía al hospital con Jonathan en brazos, ya muerto. José Manuel, ¿en qué momento empiezan los médicos a sospechar que algo estaba ocurriendo? Pues esas sospechas llegaron, por supuesto, tarde. Comenzaron el 2 de marzo de 1981, cuando Mary Beth llevó a su hijo adoptivo, a Michael, al Hospital Ellis, diciendo que no era capaz de volverlo en sí. Efectivamente, los doctores confirmaron que había ingresado muerto. En ese momento se descartó por completo aquella vieja sospecha de un problema genético, porque Michael no era hijo biológico de aquel matrimonio. Por lo tanto, comenzaron a mirar el asunto con otros ojos, aunque en aquel momento fueron demasiado prudentes y lo dejaron pasar, aunque pactaron, eso sí, avisar a las autoridades si la tragedia se repetía. Y el caso es que transcurrieron 4 años sin novedades, pero la mujer quedó embarazada de nuevo y el 22 de agosto de 1985 dio a luz a Tammy Lynn. En diciembre, Mary Beth Tinning salió de compras con una amiga, y al regresar cada una a su casa, Mary Beth la llamó asustada, llamó a la amiga diciendo que su hija parecía enferma. Esta amiga acude rápidamente y se encuentra la criatura con síntomas de asfixia. Las dos fueron al hospital urgentemente, pero a los pocos minutos de ingresar, Tammy fallecía. Ahora sí saltaron las alarmas. El jefe del hospital decidió poner el caso en manos de la policía. Era ya demasiada casualidad. Tantos niños fallecidos que enfermaban cuando se encontraban a solas con ella. Un juez ordenó su detención, después de varias horas de interrogatorio en comisaría. La madre se derrumbó y confesó. José Manuel, ¿qué ocurrió a partir de ese momento? Pues Mary Beth confesó inicialmente que había asfixiado a 3 de sus hijos, aunque aseguró que el resto había muerto de muerte natural. Pero incluso se retractó de este testimonio inicial en el momento en el que le pidieron que firmara la confesión. Dijo que sus palabras anteriores eran el fruto del sufrimiento tras la muerte de su hija Tammy, que era algo que la había trastornado. A la espera del juicio, la madre asesina, como ya era conocida por aquel entonces, ingresó en prisión preventiva, pero un mes después quedó en libertad tras pagar una fianza de $100,000. Desde ese momento, tanto ella como su esposo, que no había tenido nada que ver en los asesinatos y que creía en la inocencia de su mujer, se pusieron en marcha para intentar que la corte anulara la confesión, ya que se había realizado sin la presencia de un abogado. Pero Mary Beth no se salió con la suya y su testimonio inicial fue tenido en cuenta para el
juicio que estaba pendiente. ¿Qué información salió a la luz durante ese juicio que se inició en el año 1987? Pues se supo, por ejemplo, que el modus operandi de la madre a la hora de asesinar a sus hijos, tal y como se sospechaba, fue el de usar una almohada con la que tapaba la cara de los niños hasta que morían o quedaban inconscientes. Ella dijo: los maté así porque no soy una buena madre. Y sobre la muerte de su última hija, Tammy Lynn, la mujer contó lo siguiente: intenté darle el biberón, pero no lo quería. Ella alborotó y lloró por una media hora. Finalmente se durmió. Entonces me fui a la cama. Estaba por dormirme cuando Tammy se despertó y empezó a llorar. Me levanté y fui a la cuna. Intenté hacer algo con ella para que dejara de llorar. Cuando finalmente levanté la almohada, ella no se movía. Le grité a Joe y le dije que Tammy no estaba respirando. Pues bien, en aquel momento los psicólogos ya hablaban del síndrome de Munchausen como la afección mental que sufría nuestra protagonista. El síndrome de Munchausen es uno de los trastornos más singulares de entre los que afectan a la mente humana. Su nombre procede de un personaje histórico, el barón de Munchausen, un personaje de finales del siglo XVIII que inventaba historias fantásticas que nunca le habían sucedido, para ganarse así la atención de sus contemporáneos. Vamos a conocer algunos detalles de este síndrome con la ayuda del psicólogo y divulgador Guillermo Fouce. Guillermo, doctor, buenas noches y gracias por atenderme. Buenas noches. Buenas noches. Bienvenido a la COPE. Gracias. Un placer siempre. Guillermo, se han catalogado dos tipos de síndrome de Munchausen, el normal y el conocido como síndrome de Munchausen por poder, que es el que nos ocupa precisamente esta noche. Antes de hablar de él, ¿podría explicarnos en qué consiste el síndrome de Munchausen, así tal cual? ¿Qué es el síndrome de Munchausen? Bueno, es inventar que se tienen enfermedades para ocupar ese rol de enfermo simulado, para, bueno, tener la atención de los otros y de la sociedad. ¿Y eso no sería un hipocondriaco? No exactamente, porque en el Munchausen, aunque es muy poco frecuente, es mucho más frecuente el hipocondriaco, mucho más frecuente digo que el hipocondriaco, suele hasta, bueno, actuar como si fuese absolutamente todo verdad y de hecho lee mucho sobre esas propias enfermedades, y no es como el hipocondriaco que de alguna manera cree realmente que tiene una enfermedad. No es que la construya, es que se la cree, ¿no? Uh-huh. Si no me equivoco, por favor rectifíqueme, el síndrome de Munchausen por poder se diferencia del primero, del que conocemos como síndrome de Munchausen, en que el daño se provoca no a uno mismo, sino a terceros. Sí, normalmente a los hijos, al rol del propio hijo, que es al que, bueno, pues se simula que tiene fiebres, que tiene una enfermedad, y al final incluso en muchos casos se le acaba provocando esa enfermedad, para que la realidad de alguna manera se adapte a esta imaginación que uno ha construido, ¿no? Que la realidad no me estropee una buena manera de llamar la atención, ¿verdad? Sí, esa es un poco la cuestión, y esa es un poco la gravedad también del síndrome, ¿no? De esta enfermedad. Al final uno acaba construyendo esa enfermedad, creyéndosela en uno mismo, si es directo, o si es por poderes, como solemos decir, construyéndosela al otro. Esto es especialmente grave en el caso de los niños, que como digo es donde se da el Munchausen por poderes normalmente, porque lo que suele llevar es una situación de maltrato, ¿no? De maltrato por no atender suficientemente al niño, de maltrato por causarle un daño, ¿no? Causarle un daño para que se ajuste a esa idea preconcebida que se tiene de que está enfermo o de que su papel es estar enfermo, ¿no? Uh-huh. Hoy estamos conociendo el perfil de Mary Beth Tinning, una mujer que mataba a sus propios hijos para sentir el cariño que tras esas muertes le ofrecían familiares y amigos. Oiga, ¿es normal que el síndrome llegue a extremos tan espantosos? Bueno, para empezar, el síndrome no es normal y se produce muy extrañamente, ¿no? Pero cuando se produce, lo que está ocurriendo es que nos sentimos valorados, queridos y cubrimos algunos déficits precisamente porque estamos en ese papel de enfermos o estamos en ese papel de víctimas o estamos en ese papel de tener una pérdida, ¿no? Y por tanto provocamos esa pérdida, provocamos esa víctima. Puede llegar hasta ese extremo porque
la realidad la hemos deformado en el trastorno hasta ese extremo. Incluso puede llegar a matar a un niño o a generarle una enfermedad sumamente grave, ¿no? Uh-huh. ¿Estamos, por tanto, ante una psicopatología? Sí, es una psicopatología, hay que decirlo, grave, pero extraña, no es frecuente que se dé, y eso tiene que tranquilizar también a los oyentes, ¿no? Pero sí, es una psicopatología grave porque se construye una realidad que no es verdad y se puede adaptar la realidad a esa construcción de manera que se generen efectos a veces, como decimos, sobre los que no se puede volver para atrás, ¿no? ¿Y puede tener su origen en la propia infancia del paciente, del enfermo? Bueno, no se sabe. Hay quien dice que podría ser, pero no se ha catalogado. Tampoco hay tantos casos como para poder haber hecho un estudio real sobre en qué casos sí, en qué casos no. Es verdad que si hay un déficit en la infancia, ese déficit luego se transfiere a nuestra vida normal, pero no podemos afirmar con rotundidad a día de hoy que proceda de un deterioro, un déficit o algo que no se haya ajustado en la infancia, ¿no? Decía Churchill que había mentiras, grandes mentiras, y las estadísticas, como la culminación de la extraordinaria mentira, ¿no? Dicen las estadísticas que las mujeres son más propensas a sufrir este síndrome, muy por encima de los hombres. Esto, ¿es así? Y en segundo lugar, ¿a qué se podría deber si naturalmente es cierto? Bueno, el síndrome es simulación, ¿no? El síndrome es creer o situarse en un papel de debilidad, ¿no? Tradicionalmente sí se ha identificado más que se den mujeres, fundamentalmente porque, bueno, quizás por una pauta cultural, ¿no? Esta de ponerse en situación de debilidad, pedir ayuda, pedir consejo, tener ese papel social de me van a ayudar, quizás ha estado más asociado en determinados estratos culturales o nuestra forma de sociedad más a las mujeres que a los hombres. Eso es lo que explica que se dé más en el caso de las mujeres que en el de los hombres, aunque hay que decir que las cosas también se van equiparando, ¿no? Estoy hablando con el psicólogo y divulgador Guillermo Fauce. Doctor, ese tipo de síndromes, hablamos del síndrome de Munchausen por poder, específicamente de ese síndrome, ¿se puede diagnosticar fácilmente o se suelen descubrir, no sé, a raíz de las consecuencias que pueden generar? No, es sumamente difícil diagnosticarlo, porque hay que contrastar con la realidad, y la realidad no va a resultar fácil de diagnosticar, ¿no? De hecho, suelen llevarle una vez a un médico, otra vez a otro, una vez a unas urgencias, otras veces a otras, y es difícil porque se van haciendo pruebas hasta que se puede intentar comprobar si realmente esa enfermedad es real o no, si tiene una base física o no, y se hace con tanta convicción que es muy difícil de descartar y muy difícil de detectar e incluso muy difícil de diagnosticar. Como bien dices, hasta que muchas veces no tenemos las consecuencias delante, es sumamente difícil saber qué es lo que está pasando. Uh-huh. ¿La rehabilitación de esas personas con síndrome de Munchausen por poder es psicoterapia o química? No, la química en realidad siempre en esto y muchas cosas es una muleta que nos apoya, ¿no? Pero que puede bloquear en un momento determinado, puede interrumpir en un momento determinado parte de esta ideación y puede ayudar el camino, pero el tratamiento y la rehabilitación va a ser descubrir qué es lo que está ocurriendo, profundizar en eso que está ocurriendo para ponerle remedio desde un punto de vista psicológico, que es la esencia del propio trastorno. No hay ninguna alteración biológica que sería lo que explicaría que a una alteración biológica pudiésemos usar un psicofármaco, ¿no? Uh-huh. ¿El doctor Fauce se siente querido? Yo sí. Sí, esa es la esencia del síndrome, ¿no? El no sentirse querido y el buscar ese cariño por vías diferentes a las habituales, ¿no? Tiene usted suerte, ¿eh? Bueno, yo creo que eso es parte de la esencia de la felicidad, ¿no? Y también valorar lo que uno tiene, valorar lo que a uno le llega, ¿no? Yo estoy seguro de todas maneras que si todos pensásemos en qué tenemos y quién nos quiere, nos daríamos cuenta de que tenemos más cariño y
y nos podremos sentir más queridos de lo que a veces pensamos, ¿no? Lo que pasa que a veces lo vemos todo gris y lo interpretamos todo gris, ¿no? Guillermo, gracias por atenderme a estas horas y aprovecho para desearte una feliz Navidad. Gracias por atenderme. Igualmente, un saludo y a vuestra disposición. Volvemos de nuevo a la historia de Mary Beth Tinning. La escalofriante confesión de cómo asesinó a su hija Tammy sirvió para que fuera considerada culpable del asesinato en segundo grado de aquella niña. Pero aunque las autoridades estaban convencidas de que su mano estaba detrás de las otras muertes, no se pudieron demostrar las que quedaron fuera de su primera confesión. José Manuel, ¿cuál fue la condena? Mary Beth fue sentenciada a 20 años de prisión en la cárcel para mujeres ubicada en Bedford Hills, en Nueva York. Pero cuando en 2007 llegó el momento de estudiar su puesta en libertad, le fue denegada al considerarse que podría ser un peligro para la sociedad y en especial para los niños, tanto propios como ajenos. Durante la vista de ese proceso, la mujer dijo algo muy curioso. Dijo: «Tengo que ser honesta, y lo único que les puedo decir es que sé que mi hija está muerta. Vivo con eso todos los días. No tengo ningún recuerdo y no puedo creer que le haya hecho daño. No puedo decir nada más que eso». Dos años después, en 2009, Mary Beth Tinning compareció ante otro tribunal que iba a estudiar su puesta en libertad por segunda vez. La mujer pronunció estas palabras: «Yo estaba pasando por malos momentos cuando maté a mi hija. El permiso, nuevamente, le fue denegado. Los especialistas consideraron que su arrepentimiento era, en el mejor de los casos, demasiado superficial. Curiosamente, su labor actual dentro de la cárcel es la encargada de la guardería». José Manuel, nos encontramos el año que viene. Pues sí, felices fiestas a todos y feliz año nuevo. Cuidado con las copas. Sí, tendré cuidado. Y a los amigos de Frías, cuidado con las copas que toman con él.